Qué rapidez me pusieron despegadora rápido, Sofi y Juan. Sí, sí, ya Yo está no tengo yo no charlado. tengo nada que ver en esta vuelta. Fui yo esta vez. Está bien, está bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien. A mí. Terminando. Terminando. Conmigo hoy la última clase. Así que va a ser breve, pero por lo menos voy a hacer algo ahora, que sé que les va a interesar. Probarnos a todos. No tengo esa facultad. Estos son los temas del parcial. ¿Nos llegan a ver? Sí, genial, gracias. Los copié y los mandé al Porque grupo WhatsApp. quiero mandarlo por mail, no sé si llegó o no llegó, pero ¿Dónde por las dudas. están? Disculpe, que no veo dónde están. Adriana, en el chat. Ah, pero yo no lo veo el chat. Bueno, Chicos, esperen 2 Bueno. segundos, yo ya lo mando al grupo WhatsApp, todo copiado de la computadora. Por favor. tampoco estoy ahí, Juan Manuel. No, tranqui, yo, tranqui. Te busco y te mando un mail a vos, Ay, muchas específicamente. gracias. No Yo alcanzo te lo a mando, ver. si no, Adriana, no te preocupes, yo si no te lo mando acá, ahora lo mando. No me lo deja copiar, tengo copiado lo anterior. Bueno, ya ahora le voy a encontrar la vuelta. Tranqui. Gracias. Fíjense, me pidió Fabián Casas que les pida disculpas porque tuvo un problema personal el martes y no pudo conectarse. Ay, Fíjense, yo iba a hablar de parcería. me dijo algo, me dice, yo les encargué que prepararan algo, pero mantenelo, porque el martes que viene va a ser la última clase, la última, antes del parcial, y les va a dar ese tema. Ah, bueno, yo ya lo tengo Así listo. que seguramente te va a pedir que lo prepares. Pero me pidió eso, me pidió que les recuerde y que tengan presente que para este parcial el tema del contratos de arrendamiento de parcería, los antecedentes de la ley y el desarrollo de la ley es el tema que entra. Muy bien. Bien, yo entiendo que yo ahora habilité algunos textos, todos los de Ana y los de Claudia, que tienen que ver con responsabilidad de daño y prescripción en los documentos que tienen. Después lean Escazú, lean el material de penal, no se queden con los Power, porque las preguntas no van a ser nada más que los Power. Lean los textos, si es que no los vienen leyendo, los fallos, porque veo que esta vuelta hay bastante jurisprudencia. No sé si ustedes tienen alguna duda de todo esto, que quieran charlar. Profe, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Lucero, soy una alumna de intercambio. Tengo una duda. Quisiera confirmar la fecha del examen para nosotras y nosotros de intercambio, porque pues tengo entendido que los alumnos regulares van a presentar su examen de manera presencial y oral, y en nuestro caso, me parece que nos habían dado la fecha 2, pero no estoy completamente segura porque creo que tenían como algún problemilla ahí los alumnos regulares con la fecha de su examen, entonces ya no entendí si el de nosotros también cambió o cómo iba a ser la modalidad exactamente. Yo tengo entendido que es la fecha que estaba fijada, 1 o 2, no me acuerdo cuál, para todos igual. Yo no me enteré que hubiéramos cambiado la modalidad, que hubiera una modalidad específica para alumnos extranjeros y otra diferenciada para los alumnos regulares. Hasta donde sé, por lo menos este último parcial en la cátedra va a ser quizá el último choice que demos, y las próximas cursadas que vengan serán distintas porque cambiará la modalidad. Nosotros no habíamos avisado hasta el momento que se cambió, salvo que hayan acordado así con el doctor Méndez
Lo desconozco. ¿Cómo queda Sí, profe. la modalidad entonces al final? Para mí es el choice. Eso es lo que sé. O Freddy habló con ustedes y le dijo que le iba a tomar oral. No sabemos. No, choice. Yo estoy Ah, ¿Choice? Bueno. Yo no voy a decir que es choice. Yo lo que les voy a decir es que hasta donde sé, salvo que lo indique el titular, la modalidad es choice. Estaría bueno ¿Están saberlo. grabando? Igual ya dijo Ah. que era oral. O sea, No ¿Le dijo tengo- que era oral? Ah, entonces No es sé. oral. Ah, chao, listo, ya está, chicos. Sí, profe, por eso la confusión. sí, en secretaría Ah. acá dijeron que tenía que hacerlo sí o sí presencial y él dijo que si era presencial iba a ser oral. Obvio. Oral. Bien. Pero la pregunta de Lucero fue porque hay un tema con las Porque fechas. quizás a ellos les dicen la modalidad choice. La pregunta de Lucero fue porque nosotros en el grupo siempre hablamos porque el 2, el parcial el 2, se junta con otras fechas, por ejemplo, el día anterior es familia, después en el medio, creo que ahí en el medio están las procesales, y a los que rendimos familias del 2 nos dijeron que vayamos al 9, por ejemplo, yo voy a ir al 9, que es la fecha de recuperatorio, pero al otro día rendimos comercial también, y sociedades, o sea, todas las comerciales. ¿Estos ustedes ya lo plantearon y ya lo hablaron con Freddy? Con Frey no, porque no tuvimos la posibilidad de tener otra clase con él, Ujú. pero tengo entendido que en el centro de estudiantes lo hablaron, pero después no se dijo más nada de ese tema y todos quedamos con eso, digamos. A mí me pasa en lo personal, por ejemplo, como dice Sofía, yo rindo 3 exámenes en 3 días. Ese es el tema también. Bueno, No son, por eso. organizarnos. Estaría bueno definirlo, verlo. Explíquenme porque- cómo, o sea, sí o sí tiene que ser oral. Saco del esquema a los alumnos extranjeros. Para ustedes tiene que ser oral, por cómo está. Es que yo, Sí, lo sí, el personal, problema no es la sé. fecha, no la modalidad, digamos. Exacto, no la modalidad. La modalidad entonces es oral. Es presencial, mejor dicho. ¿No? ¿Es así? Por una cuestión resolutiva de la facultad. Sí, eso sí. Eso dijo Freddy. Yo no he sabido en Bien. otras materias que me dijeran lo mismo. Por eso no sé. Freddy había dicho que a él le habían hecho llegar que tenía que ser por esa Presencial. modalidad. Claro. Si es presencial, Modalidad otras materias tenemos choice. O sea, no es que es oral sí o sí. bien. Claro, No, Secretaría puede ser Académica. oral, puede ser choice presencial. Claro, Secretaría Académica le pidió que sea presencial a Freddy, pero Freddy dijo que Está si era bien. presencial, por decisión de él iba a ser Era oral. oral. Ok. Bueno, si él dijo así, es así. Pero yo se los voy a confirmar la modalidad presencial, o sea, el cómo definitivamente presencial, si es oral, si es choice, si es escrito, antes del martes. O sea, vamos a tratar de resolverlo nosotros para que ustedes lo hablen sí o sí con Fabián, que es la última clase, el martes. Y el tema de la fecha, Y el tema de la fecha también. Sería Ahora, bueno ver el tema de la fecha porque yo me pasaba, como Sofía decía recién, ella ver el 9. Pero a mí también me pasa lo mismo, como le pasa a ella el otro día, rindo otros exámenes. Entonces es como elegir entre Guatemala y Guatepeor para ver yo cuál no se me presenta. nueve comprometo vamos a en ir, la pero- fecha. Yo me comprometo en la No, por eso Entonces, le en pregunto. la gestión, pónganse ustedes de acuerdo con la fecha. Ustedes pónganse de acuerdo con la fecha y nosotros tenemos que saber cuál es el límite último de opciones que tenemos. ¿Hasta cuándo se puede estirar esa fecha? ¿Me explico? Entonces, sí, es que en a realidad ustedes. los que vamos el 9 nos lo toman como si fuese el primer parcial, digamos. O sea, nosotros vamos a la fecha del recuperatorio. Eso se habló, me parece que lo habló el centro de estudiantes con Freddy. Los que vamos el 9, porque rendimos familia, el primero, u otras materias, creo que también se rinden eventos, se lo toma como un primer parcial. Y cualquier cosa, si hay algún desaprobado, tenemos otra instancia más, que es la de recuperatorio. O Que sea, no sé en qué fecha sería esa, pero... se parte la comisión. Y básicamente era así, Algunos porque... darían el 2 si les conviene y otros si les Claro. conviene dan el 9 y todos en cualquiera de las dos opciones piden recuperatorio.
Lo que pasa es que los que rendimos el 9, porque el primero tenemos familia, el 10 tenemos comercial. Claro, o sea, es lo mismo, pero bueno. Bueno, pero digan ustedes cuándo. Si lo podemos estirar una semana más. Pasa que yo le comento la situación. Pero también hay que ver su disponibilidad. Yo no dispongo de eso. Yo, por ejemplo, tengo en materia procesal penal que iba a rendir el 4, pero no sabe si van a cambiar la fecha. Entonces, si me ponen la fecha el 7 o el 8, me termina quedando. Entonces, no tengo certezas de fechas porque todavía siguen cambiándolas o siguen en esa movida. Entonces, yo tampoco puedo decirle, bueno, yo me voy a presentar el 2. Me rendir familia y me voy a presentar el 2, habiendo estudiado con tiempo. Pero también si me cambian al 9, pasa lo mismo. No tengo certeza, entonces tampoco sé muy bien dónde estamos, dónde personalmente yo estoy parado. Tiene que ser choice más fácil. Sí, eso es otra cosa. Depende cómo sea el choice esta vez. Yo le soy sincero, yo no es un problema de estudio, es un problema de que tengo todo en pocas horas. Y estoy viendo y aparte que... no es lo mismo preparar lo que 3 sí es orales claro, que un choice. Total, no es lo mismo, yo eso lo comparto, no es lo mismo estudiar para un choice que estudiar para un oral, no es si estudiaste o no estudiaste, son modalidades de evaluación distintas y también de estudio distinto, eso es clarísimo. Y también, Entonces, profe, creo que es darle a la materia la importancia que se merece, porque si nosotros también tenemos las civiles, las procesales y las comerciales en el medio, y uno termina dejando quizás a recursos naturales de lado, por así decirlo, porque no es porque sea menos importante y las otras lo sean más, pero por el tema de las fechas, le terminás restando importancia. ¿Algunos están dentro de ustedes? Porque yo desconozco cuándo cierran la presentación de notas finales. Creo que se puede seguir ¿Cuándo? tomando después del 10, por ahí se puede seguir tomando. Creo que... No, ya sé, pero vos necesitas 7 días para dar el recuperatorio, ¿entendés? Sí, no sé. Eventualmente No sé. se puede tomar el 15, pero si vos tenés que llevarte podés llegar hasta el 22, esto es lo que yo no sé si administrativamente se puede hacer. ¿Me entendés? O sea, yo entiendo que ustedes la semana del 6 al 10 la tienen jugada, por lo que veo. Y la van a tener jugada de vuelta si les va mal con el recuperatorio, no con esta sola, con las otras. No quiero ser aguafiesta, digo. Pero bien, entonces van a tener el mismo problema. No sé cómo tienen la semana que viene. Porque la semana que viene es distinta. La semana después del 10. La semana después del 10 sería ¿cómo la tenemos? Claro, yo no les quiero decir una cosa por otra, pero me parece que si tienen cargada la semana de 9 de exámenes, van a tener la semana siguiente cargada con los recuperatorios o no. Claro, bueno, pero eso también va en según cómo nos vaya a nosotros en los primeros parciales. En todo caso, el recuperatorio es otra cosa, pero en el primer parcial vos ya tenés el tiempo para dedicarla a la materia y quizás aprobarla. Y estudiar esta también con una anticipación que se merece la materia. Yo eventualmente, si a ustedes les parece, lo que le preguntaría a Freddy, si a él le viene mal pasar el examen del 2 al 9 y el recuperatorio el 16, por ejemplo. A mí me gusta eso. Estaría bueno. Yo también prefiero eso. Estaría bueno. Pero no les aseguro nada. Esa respuesta... Igual el tema también, profe, es que venimos charlando de esto hace bastante. Y ya estamos a una semana del parcial y por eso no tenemos todavía confirmado ni quizás la modalidad y la fecha que tenemos problemas. Bien. Bueno, mi compromiso es llegar que ustedes el martes que viene, si puedo antes, tengan resuelto por mail, que yo les voy a mandar un mail a todos, si puedo por ahí hasta el fin de semana también, qué hacemos con la modalidad y la fecha. Eventualmente, si se puede elegir fecha y mover, a todos les viene bien que la fecha del parcial sea el 9 y el recuperatorio el 16. A mí no.
Y también, profesora, que sepa que hay materias que siguen tomando con multiple choice. Yo rindo el 10 comercial oral, o sea, no me Claro, a conviene mí me que pasa lo mismo. Rindo también Sí, a mí comercial el 10. también, me pasa lo Sí, a mismo. mí también. Yo A mí también. rindo Yo prefiero que sea el 2, en sociedad. ese sentido prefiero que sea el 2. Porque el Yo 2 rindo. no voy a ser ingrato en mi pensamiento y le voy a decir lo mismo. Yo prefería rendir el 2, ya mejor parado que si tenía que leer rendir sociedades el 10. Es una materia que lleva más tiempo de lectura, en lo personal. Pero bueno, no sé, yo me adapto a lo que haga. La verdad que a esta altura, como estamos cortos, complicados, lo que resuelvan, lo que quieran los chicos, yo me toco reír. Bueno, si no, que los que rindan el 9 como primer parcial, como decías vos, Sofía, tengan la opción del segundo parcial el 16, y los que quieran rendir el 2, rindan el 2. Lo que pasa es que yo no sé, ya les digo, si eso se puede hacer. O sea, yo Hola, no... doctora, ¿cómo está? Hola, Rosela. ¿Todo bien? Perdón que no me había podido conectar antes, la verdad que se me recomplica en este horario. Sí, la fecha que estaba prevista era para el 1, pero coincidía con familia y con elementos. Cambió familia, elementos se mantuvo, se pasó a un día después recursos naturales al 2. Se había hecho una lista de todas esas personas que estaban afectadas para que rindan el día 9. El tema es que el día 10 hay otros parciales que son comerciales y sociedades. Entonces estaba esperando la respuesta de la Secretaría Académica para ver qué es lo que pasaba. Pero esas personas que tenían que rendir el 9, si llegaban a, digamos, fallar, tenían sí como otra instancia, que sería como una tercera, teniendo en cuenta que la del 2 es la primera, como si fuese recuperatorio. Entonces queda así, es del 2, el 9, y el que rinde por primera vez el 9, rinde el 16 recuperatorio. Sí. Mal. Ese es el Exacto. esquema que se armó. Bueno, yo se lo confirmo eso y les confirmo la modalidad después. Una pregunta. Freddy me había dicho que era oral, pero bueno. No, si él dijo, a ver, si él dijo que es oral y esto ya está definido, está definido. Es oral, punto. Sí, o sea, Freddy ya lo no dijo. voy a cambiarlo yo ni nada. ¿Sí? Los escucho porque nunca los escuché y ustedes tienen inquietud, yo se las traslado a Freddy, no tengo problema. Máxime si no está claro para confirmarlo. El tema es que ya fue hablado, o sea, es re redundante esto, otra vez, o sea, no lo digo justamente, no lo digo por vos, Gabriela, obviamente, pero es re redundante. Yo sé que es un tema rendir oral, pero es re redundante, ya fue planteado un montón de veces, va a ser oral, o sea, es así, Listo, entonces ya está, digamos, ya está, chicos, definido esto. Es el 2, el 9 el recuperatorio, el que no puede rendir el 9 rinde el que no puede rendir el 2 rinde el 9, y si no, tiene la opción del recuperatorio el 16, y el examen es oral presencial. Así. Habría que confirmar el tema de la Si hay un hora. cambio distinto, eso va para el final. Obvio, es que el martes le van a decir, no, miren, cambiamos la modalidad. Pero en principio, hoy, 25, el esquema es ese. Si Freddy dijo que el esquema es ese, es ese. Listo. Yo sigo teniendo la misma duda, perdónenme. Es que si ustedes rinden el 2 y es presencial, para nosotros de intercambio, igual rendimos el 2 dentro del mismo horario. Esa es mi duda. Y entonces, por lo que entiendo, habían dicho que también iba a ser oral por parte de nosotros. Imagino que pues va a ser por medio de Zoom, de la misma manera que se toman las clases. Entonces, no sé si me podrían confirmar. De hecho, le envié un correo al profesor. Ahora no te puedo confirmar, Lucero, pero te lo vamos a confirmar antes del día del examen. Seguramente también se puede hacer con Zoom, porque la facultad tiene prevista tomar Zoom desde la facultad, y máxime con una situación así, ¿no? Claro, sí, porque mis compañeras y mis compañeros de intercambio también tenemos la misma duda, porque si rinden ustedes el 2 en presencial, entonces no sé si cómo sería. Y le mandé mensaje al profesor, pero no me contestó. Entonces, nada más quería saber para prepararnos con tiempo, ¿no? Porque igual de nuestra universidad de origen ya andamos presentando exámenes, entonces, pues para organizarnos un poco.
Néstor, sí, el doctor dijo que es oral, yo no lo puedo modificar eso. Entiendo que él ya lo evaluó, lo valoró y lo organizó de esa manera. Claramente, entonces, si van a un oral, tienen que armarlo distinto y prepararlo distinto y estudiarlo distinto. Les sugiero que lean la jurisprudencia. Ustedes tienen habilitado todo en la parte de jurisprudencia. También les dejamos documentos, más allá de los Power, porque eso, digamos, sirve como síntesis de ideas, pero no como contenido. Entonces, para eso es obviamente mejor el texto. Yo les hoy iba a terminar de dar una última cosa, las leyes, o sea, todo lo que es presupuestos mínimos, el acuerdo de Escazú, que en definitiva encierra los 3 derechos de acceso y está íntimamente vinculado con la participación, el acceso a la justicia y el acceso a la información. ¿Sí? Lo mismo con los contratos, por eso les decía hoy, toda la parte de daños, si están mirando ahora la plataforma, van a ver que tienen todo habilitado, porque yo lo chequeé todo esto y les voy a subir algunas cositas más que sirvan, que sean de ágil lectura y les permitan fijar más concreto los conceptos. ¿Sí? A ver, espérenme. ¿Ahí ven? Sí. Bien. Si bien... ¿Esto lo va a subir al campus, esto? Ahora termino acá y lo habilito porque ya lo subí. Muy bien. ¿Ah? Presentación. Acá estamos. Bien, ahí estamos. Yo les decía a ustedes, hasta ahora vinieron viendo cuestiones vinculadas con los 3 accesos o los derechos de acceso. Y empezamos como de atrás para adelante un poco, y en el medio fuimos mechando, pero nosotros hablamos mucho de litigio y acceso a la justicia y proceso ambiental. Ese sería el derecho de acceso a la justicia. Después, todo lo que tiene que ver con el derecho a la participación, pero eso incluido en el rol que tiene de accesibilidad a la justicia también. Y nos faltaba un poco esto del acceso a la información, el acceso a la información pública ambiental como un insumo necesario para poder operar como ciudadanos en la gestión de la cuestión ambiental, ¿no? En la faz de las políticas públicas, de lo que es el diseño de las políticas públicas, del control de esa política pública, del control de la ejecución también de esa política pública, e incluso también ese acceso a la información en ese sentido para ver cuándo esa política pública es deficiente, hay un déficit en su desarrollo, no se cumple, y eso genera un impacto, un posible impacto, o pone en riesgo al medio ambiente y nos habilita a accionar en justicia. Entonces, esta información es tan relevante para los otros derechos de acceso que hasta me jugaría a decir que es prioritaria y casi ineludible y va íntimamente asociada a los otros. Entonces, sí, también quiero que la empiecen a pensar y que empiecen a pensar este derecho
en distintas etapas del desarrollo democrático. Entonces, ustedes acuérdense, cuando hablamos desde el inicio de los derechos de incidencia colectiva, que son los derechos que responden al nacimiento del Estado liberal de derecho, o los derechos de primera generación, que son los derechos individuales, están íntimamente asociados y a afianzar este modelo de democracia inicial, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar este concepto de información, no lo vemos como tal, así definido, no, en ese momento. Incluso podemos llegar a subrayar que en algún momento se habla de opinión pública y de libertad de expresión, y manejo de traslado del Estado hacia la ciudadanía y viceversa, de la información y de las ideas en cuanto a la gestión y lo que hace al control de la actividad del Estado en ese momento. Pero esto es evolutivo, ¿no? Y empieza a ser distinto y empieza a operar distinto ese derecho cuando hablamos en una segunda etapa de Estado social de derecho, y se asocia incluso a la participación pública, porque lo que se busca es otro tipo de afianzamiento de otros derechos, como los derechos a la igualdad y a la participación y al afianzamiento de aquellos que incluyen o concentran las necesidades básicas. Estoy hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, la segunda generación de derechos, el valor fundante, igualdad de oportunidades y participación. Entonces, empieza ahí ya a hablarse de este derecho desprendido del derecho de libertad de expresión, que es el derecho a la información. A contar con información para poder participar y controlar incluso la actividad del Estado, pero también, y esto empieza al final de esta etapa y entrando en la etapa del Estado ecológico de derecho, a controlar a los particulares. Cuando empezamos a hablar de los derechos humanos de tercera generación. No solo son para controlar, o nacen estos derechos, podemos decir de otra manera, que nacen para, o como respuesta a la contaminación de las libertades y al exceso del desarrollo capitalista. Entonces, ese exceso de desarrollo se ve desde lo privado y se requiere también una habilitación de control de parte de la ciudadanía. Entonces ahí empezamos también a reparar en ese derecho asociado a este derecho de acceso, para reafirmar el derecho al medio ambiente. Entonces hablamos de derecho de acceso a la información pública, que puede estar también en manos privadas, o ser información privada en manos públicas, y el único resabio resguardo es aquel que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, o de patente, sobre el que en principio, si no afecta intereses generales, no nos podríamos meter a devanar. ¿Me siguen por acá o me explico, mejor dicho? Profe, no sé si estás pasando el power o fue una introducción. No, está estático ahí. Bien, bien. Estático. Yo porque la otra vez había pasado. Ya estamos con el antecedente de la vez anterior y ya cuando empezamos a escuchar el clic y no vemos pasar diapositiva, ya nos asustamos. Muy lindo, pero es como que se congela ahí. ¿Ahí pasó? Sí. No. No. ¿No pasó? No. Ay, Dios. No estamos tan errados. Qué desgracia. Ahí me fui. A ver, voy a volver. Lo voy a dejar así. Acá lo ven, ¿no? Sí, ahora sí. Acá me dice ahora los participantes pueden ver su aplicación. Pero no se ve que pasaste diapositiva. Si pasó, no se ve. No, porque seguimos en la primera. no puedo quedarme acá. Yo pongo
pongo presentación y pero me pasa con ustedes, chicos, no me pasa en otros lugares. Tiene que No, presionar donde ¿sabés dice lo que habilitar pasa? edición. Ahí está. Ahí 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 se la pasaste, ahí la pasaste. Esto, a ver, yo esto lo paso y lo puedo pasar así, pero no es la pantalla, y no es- Claro. yo no lo paso de esta manera. Y si habilito edición, tampoco tiene sentido. Esto tiene que ser presentación de diapositivas. Y cuando pongo presentación de diapositivas, me pasa a mí, pero no le pasa a ustedes. Capaz, Bueno, ¿sabes por qué es? Porque cuando vos seleccionás compartir pantalla, seleccionás compartir toda la pantalla, todo lo que vas haciendo, o solamente un aspecto de la pantalla. Si elegís ese solo aspecto, después si vos seguís operando otra cosa, no se comparte eso. Entonces, por ejemplo, si vos compartís un Power y te metés en Google, no lo ven los demás. Capaz es por eso. Me da la sensación. yo lo hago siempre igual y acá es el único lugar donde siempre hay un problema. Pero no importa. No importa, ahora lo vemos. Díganme si así lo ven. ¿Lo ven? Veremos. Bien. Este también. O sea, la diapo anterior, esto de la sistematicidad en el modelo de Estado liberal de derecho, Estado social de derecho, Estado ecológico de derecho, responde al sistema en general de derechos que va asociado a cada etapa de desarrollo de los derechos humanos. Primera generación, segunda generación, tercera generación, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, decíamos hoy. Y la tercera, para otros, ambientales de consumo y de participación. Este último, asociado a lo que es el Estado ecológico de derecho, al que hice mención hace un ratito. Y en función de estas trilogías que vengo marcando, eso nos permite ingresar en este concepto de derecho a la información en una primera etapa, pero más asociado al derecho de libertad de expresión, y así lo vamos a ver ahora en la jurisprudencia, y después comenzar a transitar a medida que se va amplificando la participación ciudadana y la tutela de los derechos de incidencia colectiva a otros modelos o amplificación de esta participación. Entonces ya no hablamos de derecho a la información, lo que implicaría que me dieran ese acceso o esa información, y ahí se cierra ese derecho, hasta ahí llega, sino que vamos un poco más allá y hablamos de derecho de acceso a la información, y esto implica que yo puedo solicitar más de lo que me quieren dar. Eso se ve de alguna manera clara, tanto en la Ley General del Ambiente como en otras leyes de presupuestos mínimos, y en Escazú, cuando dice el Estado tiene el deber de informar, entonces tiene que producir un informe anual, por ejemplo, o desarrollar de manera anual cuál es el estado del ambiente en un ámbito determinado, en un periodo determinado. Ahí es el Estado el que está obligado a darla. Y cuando hablamos del derecho de acceso, estamos yendo más allá, porque es que cualquiera podría pedir cualquier tipo de información que esté vinculada, en el caso que nos importa a nosotros, con la temática ambiental, con esta última. ¿Bien? Nosotros tenemos dictada una ley muy fresquita, hace poco tiempo, en los últimos años del gobierno anterior, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Antes teníamos la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Ambiental, el decreto reglamentario, y después tenemos desperdigados específicamente cuestiones de derecho a acceso a la información en las leyes de presupuestos mínimos e incluso en las leyes de complemento provincial. Entonces hay un núcleo madre vinculado al tema, pero también hay vectores que van cerrando de una manera más complementaria ese derecho de acceso a la información pública ambiental en relación, por ejemplo, a un recurso determinado o a una temática determinada. Ese punto también se trabaja mucho en la Ley de Cambio Climático.
Pero ¿cuál es digamos, el hito jurisprudencial dentro del sistema interamericano? Es que es Claude Reyes contra Chile, y que tiene que ver con, siempre es un pedido de acceso a la información, que tiene que ver con las actividades del Estado en la gestión de determinada obra, o la habilitación que se da de determinada persona. Espérenme un cachito, chicos, 2 minutos. Ustedes no lo van a poder creer, pero estoy escuchando a mi perra abajo, que golpea la puerta como loca y quedó encerrada. Entonces yo digo, ¿alguien quedó encerrado abajo? Y ahora me doy cuenta, subo y la perra no está. Así que los mandé. Pobrecita. En fin. Bueno, les decía que ustedes van a empezar a ver cómo se empieza a... Vieron que yo en un principio les dije, las cuestiones ambientales dentro de lo que es la jurisprudencia interamericana recién empezó a trabajarse en el año anterior, no desde inicio. Pero siempre se ingresa por algún rincón o dando alguna vuelta y se termina trabajando la temática ambiental. Y eso pasa un poco con este fallo, en donde se empieza a derivar al derecho de acceso a la información del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con el derecho de libertad de expresión. Entonces, esto es importante y es central, y ustedes no pueden no saber cuando eligen un tema. Ahora estoy pensando que por ahí eso es algo que es posible que Freddy les pida, que arranquen, si es que no lo hablaron, eligiendo un tema para el oral, ¿no? Y después empezando con preguntas. Pero digo, no pueden tomar un tema, por ejemplo, derecho de acceso a la información, y no tener como una referencia este fallo. Y el fallo dice que este derecho de acceso a la información y de acceso a la información ambiental deriva del artículo 13 de la Convención Americana. Dice que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar, considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Y agrega que el control democrático por parte de una sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios en la gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el derecho de acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Ya empieza por primera vez la Corte a asociar participación pública, acceso a la información pública, control democrático, control y cuestionamiento vinculado al actuar del Estado, a este derecho de acceso a la información, pero en definitiva, dentro de este artículo, que es el artículo de libertad de expresión de la Convención Americana. Entonces, yo vengo trabajando este tema hace mucho tiempo, porque es mi plan de tesis a futuro asociada con la temática de género. Y creo que el punto es que ese derecho, o este derecho en particular, en tiempos de la democracia
representativa, que era aquella que tiene que ver con el Estado liberal inicial, se ve desde una dimensión individual, ¿no? O sea, se consagra como un derecho de libertad de expresión y está vinculado con el desarrollo de la personalidad y todos los derechos que implica ese desarrollo de la personalidad. Pero también ya Perdón, en una profe, segunda etapa, ¿sí? con la transparencia institucional también, me parece muy Te importante. veo, Juan Manuel, y me tiembla el pulso y digo, ahora, ¿qué no se ve? No, le iba a decir que justo con lo que venía hablando, me vino por la cabeza, justo con lo que plantea la Convención, de que la transparencia institucional es clave también con respecto a estas cuestiones del acceso a información. Sí, las dos cosas, y de hecho acá te lo dice, cuando dice los principios de publicidad y transparencia en la gestión. Yo creo que es un proceso y que no solo es la transparencia, sino también el tema de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, es la transparencia, la rendición de cuentas, el estar habilitado, y para eso se necesita este acceso y la participación. O sea, es como que es imposible de escindir. Si vos querés participación, necesariamente tiene que haber acceso a la información. Es imposible. Sin acceso a la información pública, sin un derecho de acceso a la información pública debidamente instalado, protegido, asegurado, es imposible que haya una participación ciudadana genuina en este y en cualquier otro tema. Parece, digamos, será gatopardismo, hacemos como que, pero la realidad, efectivamente, la efectividad y la vigencia de ese derecho no creo que se cumpla. Entonces yo les decía que una primera etapa, en esa etapa de democracia representativa, este derecho se puede ver más desde una dimensión individual, porque son los derechos individuales, y lo asociamos con el derecho a libertad de expresión. Y ya en una etapa con una dimensión social, como es la de la democracia social o socialdemocracia, empezamos a ver que es importante que el ciudadano esté informado para controlar y limitar el ejercicio de ese poder estatal. Y una vez ingresada, digamos, esa faz social, la herramienta también tiene que ver con procurar efectivamente o generar condiciones para asegurar la realización de los derechos en un espacio y en un término de igualdad real para toda la ciudadanía y un trato equitativo. Y finalmente, cuando ingresamos en la protección de un desarrollo desmedido, o sea, o digamos la limitación de ese desarrollo desmedido, vamos a sumarle la faz de los derechos colectivos y a trabajar conceptos de democracia deliberativa en esta última etapa. También algo que es importante, a ver, no, está bien. También algo que creo que es importante de subrayar, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, es que se ha discutido mucho si el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública resulta una derivación evolutiva o tienen alguna, si guardan una relación en particular o tienen alguna autonomía. Y yo les dejé para eso, para ese análisis, un trabajo de Marcela Basterra. O sea, si uno tiene que buscar en doctrina quien viene trabajando sobre el tema de derecho de acceso a la información, y en particular tiene un segundo libro que habla, en un segundo libro, un derecho de acceso a la información y trabaja la temática ambiental, es Marcela Basterra. Yo les busqué un documento que no es un libro, es mucho más chico, pero que sintetiza bastante claras las ideas. Ella de alguna manera dice que esos derechos coexisten, que el derecho a la información es el género y que el derecho de acceso a la información es un desprendimiento del primero. No obstante, no niega que cada uno de estos tenga un grado de autonomía.
y también le suma que es relevante estudiarlos de manera separada y que tienen que ver con el aseguramiento de la gestión de la cosa pública. Dicho esto, vuelvo siempre sobre el concepto de derecho humano al medio ambiente, y creo que no van a encontrar en doctrina a nadie que no asocie a la cuestión del acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia fuera del conglomerado derecho a un medio ambiente. O sea, es el derecho a un medio ambiente que tiene una necesidad, que son estos derechos de reafirmación que lo vienen a contener y a hacer efectivo. También ahí, si ven, les dejo un link para que puedan acceder a ese punto, y en donde Peña Chacón dice que este es un derecho que engloba otra serie de derechos y obligaciones procedimentales que son consustanciales o inherentes a la temática del acceso a la información pública, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia, la educación ambiental, y hay obligaciones sustantivas. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la opinión consultiva, la 2317? Esto está ahí. Ahí es clarito. Y ahí dice, este derecho encierra obligaciones procedimentales, que son estas, que son los derechos de acceso, y obligaciones sustantivas, que son las de prevención, precaución, evaluación, responsabilidad y restauración de daños. Esto que les estoy diciendo es, de alguna manera, todo lo que vienen viendo en esta segunda etapa. Porque Profe, ustedes vieron. Sí. ¿estos serían los mismos presupuestos que de la ley ambiental? ¿Que la ley del ambiente? Porque veo que son los mismos, por eso les pregunto. Vos fíjate que acá este autor, y también la opinión consultiva de la Corte, te lo pone como obligaciones, los divide, dice, este derecho, que si lo lees en la opinión consultiva dice, tiene una fase individual y otra colectiva, también encierra de parte de los estados obligaciones. Y esas obligaciones están íntimamente vinculadas con el acceso, que en definitiva es un derecho, con la participación pública y con el acceso a la justicia. Esas tres cuestiones, hasta ahí, vos las encontrás en la Ley General del Ambiente, porque tenés un capítulo que te habla de acceso, otro que te habla de participación y otro que te habla de proceso y procedimiento. Y esos tres, si vos vas al acuerdo de Escazú, es el contenido del acuerdo de Escazú, sumado a la particularidad de los sujetos vulnerables. O sea, en esto que está encerrado ahí, vos haces ese camino y pasás, si querés al revés, de la Corte Escazú, de Escazú a la Ley General del Ambiente, y se aplica. Pero a su vez también dice, hay obligaciones sustantivas, que nosotros las tenemos, en alguno de estos casos, como principios, y en otro como institutos, o como herramientas de gestión. Por ejemplo, hace alusión a una obligación sustantiva de prevención y de precaución, y nosotros eso en nuestra ley particularmente lo tenemos como principios. La evaluación de impacto ambiental es una herramienta de gestión de una actividad. La responsabilidad y restauración por daños ambientales tiene que ver con la reacción y está vinculada a la cuestión, si quieren, de regulación jurídica de ese daño, a lo que es la responsabilidad, a la restauración, a la definición de esos conceptos y a su posterior abordaje desde lo procesal. Y todo eso está en la ley. Pero fíjense que en un párrafo se linkea y se cierra una idea que después nosotros la vamos a desplegar en distintas normativas, iberoamericana y local. A ver. Entonces, si hablamos de este derecho, por ejemplo, ¿qué artículos estarían relacionados? Y constitucionalmente es el 1, es el 14, siempre porque piensen desde dónde sale, como dijimos hoy, ¿no?
desde la libertad de expresión, desde los derechos de primera generación, pasan por los de segunda, terminamos en los de tercera. Entonces, necesariamente es el 1, es el 14, es el 33 por los derechos implícitos, 75, inciso 22, cuando hablamos en términos genéricos de ese derecho de acceso a la información. El 75, inciso 22, en relación de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos. Y se refuerza específicamente en la temática nuestra, que es la ambiental, con el 41 y el 43, a nivel constitucional convencional. Constitución, convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, a nivel convencional, 75, inciso 22, dentro de lo que es la normativa local, el 1, el 14 y el 33. En lo específico, en lo que tiene que hacer a lo ambiental, el 41 y el 43. Infraconstitucionalmente, la 27.275 es la que garantiza el acceso a la información pública genérica. Promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Esto es lo que hacía alusión vos, Juan. Mientras que en el área ambiental específica, la 25675, que es la Ley General del Ambiente, tiene un capítulo que habla de la temática derecho de acceso a la información pública ambiental. La 25831, que es otra ley de presupuestos mínimos que solo trabaja el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Es muy importante en esa ley el decreto reglamentario. Y una de las últimas que yo tomé como ejemplo para ponerles ahí es la 25520, que es la Ley de Presupuestos de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, que tiene una serie de normas que trabaja el tema del acceso a la información pública ambiental. Imposible entonces no. En ese, que fíjense que yo acá no nombré el acuerdo de Escazú, pero claramente después de determinado tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo, ya lo incorporamos a derecho interno. Y el acuerdo de Escazú, en el artículo 2C, nos habla de información ambiental, y la define, y esto también es importante. ¿Qué es para nosotros y para el sistema jurídico ambiental, o este bloque de legalidad ambiental en el que venimos definiendo y sobre el que venimos trabajando? Es cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica, registrada en cualquier momento. Estamos intensos. Vamos a apagar esto porque si no... Relativa al medio ambiente, sus elementos, a los recursos naturales. Fíjense, al medio ambiente general, sus elementos, a los recursos naturales, incluso aquellos que... Chicos, espérenme. Yo digo, cuando uno no puede atender... Bien. Fíjense que habla del medio ambiente en general, ¿no? O sea, no, y habla también de los recursos ambientales, recursos naturales en particular. Y sus elementos. Esto quiere decir que incluye también aquella relación, aquellos, dentro de ese concepto amplio del medio ambiente, incluyéndonos al hombre y a la producción. Entonces podemos empezar a trabajar el concepto de patrimonio cultural. Recuerden eso. Recuérdenlo cuando les hagamos una pregunta. Solamente este derecho al acceso a la información que nos permite acceder a información vinculada a los recursos naturales, no, al ambiente en general, ¿sí? O sea que si yo quisiera pedir algún informe por alguna obra que impactara o que tuviera un impacto vinculado con el patrimonio cultural histórico, ¿podría incluir o entrar por estos conceptos? Sí, claro. Incluyendo aquella que esté relacionada, dice, con riesgos ambientales, posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar al ambiente y a la salud, así como la relacionada a la protección y a la gestión. Es que es bastante amplio.
Ese es el concepto entonces de acceso a la información ambiental. Después se trabaja el qué implica hablar de acceso a la información ambiental. Lo otro era qué era información ambiental. ¿Y qué es acceder? ¿Cómo accedo? ¿Qué es lo que me tienen que garantizar para poder acceder a la información? Valga la redundancia. Accesibilidad de la información ambiental, denegación de la acción del acceso a la información, condiciones aplicables para la entrega de la información y mecanismos de previsión independientes para acceder. Todo eso está regulado en el acuerdo. El artículo 6 habla de generación y divulgación de la información. Se los pongo así porque son larguísimos y me los tengo que poner a leer y es algo que tienen que chequear. Y después, estos que les indiqué, entonces 2C, 5 y 6 son los que tienen que ver para este tema. Y después entramos, como les decía hoy, a la Ley General del Ambiente, entre el artículo 16 y 18, que es los que nos dan los lineamientos básicos de este derecho, del acceso a la información ambiental. Y sobre este yo subrayé dos cuestiones que me parecen importantes, generales, no para que aprendan un artículo de memoria, sino para que, qué es lo que me reconoce esta ley, qué es lo que esta ley me habilita. Y es que todas las personas, nos dice físicas o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de proporcionar la información ambiental que esté en su poder, y la contrapartida de esta obligación es el derecho de todo habitante, esta es una legitimación a posteriori amplia, procesal, para obtener de las autoridades la información ambiental que poseen. Eso por un lado. Por otro lado, las autoridades tienen la obligación de informar sobre el estado del ambiente, esto se los dije hace un ratito, y el Poder Ejecutivo elaborar un informe anual, esto lo hace a través de la Secretaría de Ambiente. Les dije también que era importante que chequearan y que miraran, obviamente, esta ley, que supieran que hay una ley sobre el régimen de acceso a la información pública ambiental, que establece parámetros de aplicabilidad territorial, temporal y de accesibilidad y responsabilidad. Fíjense que esta ley también dice que entiende por información ambiental. Entonces nosotros tenemos el acuerdo en CASU, que eventualmente vamos a tener que analizarlo y compatibilizarlo con esta ley. La ley nos dice que toda aquella información es información ambiental, toda aquella información que en cualquiera de sus formas de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales, dice, y el desarrollo sustentable, mucho más amplia, en particular el estado del ambiente, algunos de sus componentes naturales o culturales, incluida la interacción recíproca, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos, las políticas, los planes, los programas, las acciones referidas a la gestión del ambiente. Es bastante ejemplificador, claro, amplio. Por eso yo siempre digo, cuando dicen faltan leyes, no, hay, y particularmente en esta materia, es tan claro, hay para agarrar de cualquier lado cuando uno quiere o necesita información, participación, acceso a la justicia, acá está todo, ¿sí? Pero paralelamente es una de las temáticas más conflictivas a la hora del ejercicio del control ciudadano, ¿no? Es difícil que del Estado salga, no importa quién esté, información cierta o real. En esta ley que les decía recién, subrayen y trabajen estos artículos, ¿no? El 3 y el 4, que dice cómo debe ser ese acceso a la información, que tiene que ser libre, gratuito para toda persona, y que toda persona física y jurídica puede acceder. Después del 5 al 8 se trabajan las autoridades, que son aquellas que tienen que establecer procedimientos de acceso a la información pública en cada jurisdicción, y establece una serie de plazos. Y para finalizar, y me parece que es importante, yo no sé si en el texto que les dejé Basterra trabaja el fallo Justiniani, me parece que sí, este también es un fallo que es importante que ustedes tengan presente ya a nivel nacional, y que es aquel momento en donde se necesitaba saber cuál era el contenido
del contrato que estaba llevando adelante YPF en el sur y que tenía que ver con Vaca Muerta, ¿no? ¿Cuál era la transacción que estaba atrás de esto? Y se quería saber, y yo creo que no recuerdo que a la fecha esto se haya finalmente cumplimentado. Tendría que chequear. ¿Qué es lo que dice ahí la Corte? Que la decisión, vamos a ir un poquito, esa decisión, la decisión en Giustiniani contra YPF, que está firmada por Lorenzetti, Faitz y Maqueda, ¿qué es lo que recuerda en relación al derecho? Que es que ese derecho de buscar y recibir información lo consagró la Convención Americana y la Corte, en ese fallo que yo les dije recién, que nos dijo que este derecho surge del derecho de libertad de pensamiento y libertad de expresión a través de las descripciones en su dimensión individual y social. Y concita otros precedentes anteriores, que son ADC y CIPEC, del año 2013 y 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir, publicar noticias, contemplar protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer de manera o de la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos desempeñan su tarea. Y el fallo destaca que la empresa, en este caso YPF, desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público. Estamos hablando de una empresa nacional, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información en relación, y otra vez, transparencia y publicidad de la gestión. Entonces es un principio que sale directamente de ese control que debe hacer el ciudadano de la actividad de sus gobernantes. Y más cuando hay una participación estatal en esa empresa. Por otra parte, la decisión de IP... ¿No estaría intervenido por el 299 de la Ley de Sociedades en este caso, como es una sociedad de este estilo, o que tiene intervención, o que es parte de participación estatal y demás, como en este caso de YPF, para tener el acceso a la información en cualquier momento? Se le dio vuelta por todos lados, pero se alegaba que eran cuestiones de Estado, si mal no recuerdo, y que eran cuestiones que tenían que ver con el giro de la empresa. Bien, y esto pasó por provincia, y pasó por... La realidad es que no se quería divulgar cuál era el contenido de ese contrato. Por eso te digo que yo me gustaría, mientras hablo con ustedes, googlearlo, pero yo no sé si a la fecha se supo cuál es el contenido. Y vos fíjate que este fallo es un fallo no del gobierno anterior, del otro. Y durante el otro tampoco ¿me explico? No hay, o sea, yo creo al revés, que hay una política pública en materia de explotación de recursos que es prolija y constante, no importa quién esté. ¿Mm? Es un poco como lo que hablábamos la vez pasada también cuando estaba Ariel, ¿no? Estamos hablando de una producción limpia ahora, pero esa producción limpia que vamos a generar la estamos trasladando a través de barcos que contaminan igual. Entonces, o sea, en resumen, perdón que te interrumpa, pero en resumen es el Estado el que no quiere librar la información, porque si se llegó hasta esta altura, con todos los mecanismos legales que hay de normas que establecen la fiscalización, la información, la posibilidad del acceso a información, todo lo que hablamos recién, es el Estado, y principalmente los que ejercen el poder, los que no están queriendo liberar la información a la ciudadanía. Porque no es que faltan sistemas no faltan elementos en el sistema jurídico, como decía recién, sobran. Es ilógico que se llegue hasta esta instancia con algo tan factible de vista en lo legal. Sí, es así. O sea, no le quiero quitar importancia al tema, pero es como llegamos a todo esto cuando la realidad es que tendría que largarse la información, perdón por el término tan burdo, pero de una manera simple y automática. No debería haber mucha dilación. Pero no pasa. O sea, tenés que llegar a que un senador, como fue en su momento, un senador por la provincia de Santa Fe, interponga un amparo por mora
ante la corte porque la empresa no brindaba la información del contrato, por cuestiones de eficiencia económica y operativa. Entonces, en función de eso, evadía la obligación de garantizar el derecho de acceso. Y la Corte lo que le dice acá es, usted tiene que informar. Ahora, sinceramente, yo no recuerdo el final de la película, pero me parece que no se informó, que siguieron dando vueltas, y como al principio, volvieron al huevo. Seguimos en lo mismo que hablaba ayer Adriana, perdón que te interrumpa, profe, pero seguimos en lo mismo que ayer planteaba Adriana. Todo muy lindo porque es de librito, pero en la práctica es, o sea, llegamos hasta la corte y ni a la corte le hacen caso. No. Anda a pedir información sobre Vaca Muerta. Bueno, tiene que ver, es así. Es así. Y bueno, pero Vos decís, por eso digo yo, la vez pasada les decía, ¿dónde está el déficit? ¿Está en la normativa inicial? ¿Dónde está el déficit? Y me parece que el déficit está en las ejecuciones de sentencias en lo ambiental, de todo tipo, sea un privado, sea un público. Es como que es papel picado y para colgar, porque no se efectiviza, ¿no? Eso es un poco lo lamentable. Es una hermosa sentencia para colgar en la pared y dejarla ahí y que nada más sirva para eso. ¿Cuántas? Y lo peor, perdón que interrumpa, pero me genera, creo que hay que ser activo con estas cosas y creo que es mucho más interesante por ahí pensarlo en una mirada crítica más básica que desde tanto abstractismo jurídico. Pero digo, está muy lindo todo. Sí. Si fuera así de simple. No, seguí. Yo creo que digo que el gasto estatal de recursos, la dispensia, las partes, el daño que genera a quienes interponen, a quienes realizan, el gasto del Estado, o sea, todo para lograr nada. O sea, para quedar todo en la nada. Eso es lo que más me impresiona. O sea, que todavía siga habiendo esas situaciones cuando ya se conoce el resultado. Y que no se haga nada. Vos fíjate, después la pregunta es, ¿por qué se recurre primero a la justicia penal, aún en estos casos? Porque ya pasaste todos estos filtros, no conseguiste nada, decís, bueno, por lo menos que los obliguen con la fuerza pública, o que allanen y vayan a buscar la información, y es tremendo. Porque es algo que naturalmente, en función de cumplir, el Estado cumpliendo con el Estado, una empresa estatal cumpliendo con el Estado. Es como cuando los franceses critican y no pueden creer cómo tenemos un fuero de seguridad social, ¿no? O sea, las personas demandándole al Estado y el Estado abriendo una oficina dentro del Poder Judicial para gestionar su jubilación, que el Estado no pagó, que está discutiendo. Llevando al Estado, es una cuestión circular. Es impresionante, porque aparte estamos hablando de la época cuando se pide esto, es cuando YPF vuelve a estatizarse, en la época del gobierno no el anterior, sino lo anterior, donde ya tenía ya era sociedad de Estado, o sea, era la mayoritaria. O sea, es como decir que es el Estado el que maneja la sociedad. Entonces, es irracional que el Estado, que bueno, igual no es irracional porque es la realidad sociocultural que tenemos y política, pero el Estado, que es el que tiene que poner a disposición de toda la ciudadanía la información, demostrar la transparencia y ganarse a la gente de ese modo y con esas políticas que son las que la ciudadanía demanda, no lo haga. O sea, y con un fallo ejemplar así de la Corte, hermoso, con todas las resoluciones que te pide, pero no es... Da impotencia, perdón, a mí en lo personal me parece así, pero bueno, para ahí porque me relaciono con el día a día. Me parece bárbaro que les dé impotencia y ojalá ustedes puedan hacer una cosa distinta. Bueno, pero ustedes también pueden. No, yo estoy acá en este rol, poniéndote el blanco sobre negro y no diciendo, qué divino. Esto ya es otra etapa.
sea, la etapa naif, en lo personal, ya pasó para mí. O sea, yo no discuto estas normas. Las agradezco y espero que no las modifiquen porque todavía se puede estar peor, decía un jefe mío. ¿No? Todavía pueden pretender derogar lo que hay, que puede hacerse tranquilamente, pretender modificar los artículos constitucionales, siempre se puede, todo se puede. También se puede ir por más, que es tratar de modificar esta realidad y hacerla un poco más seria, ¿no? Pero fundamentalmente criticarla, no quedarnos con esto de qué fantástico el fallo de la Corte, qué divino. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Mendoza? ¿Qué pasó con el Riachuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pibes que siguen sin tener acceso al agua potable? ¿Qué pasó? Hay pescaditos en el riachuelo, dijo un ministro, que veía pececitos. No sé, habrán tirado alguna. Pero lo dijeron, que ahora se veían Eran los pescaditos de los Simpsons de 3 ojos. seguramente. Bueno, bombones, los voy a dejar. No creo que esté, no voy a estar yo en el parcial. Me hubiera encantado, porque me voy de vacaciones. Qué tristeza. Sí, llego. ¿Al del 9 no llegás? Por ahí, para el 9. Me presento el 9. Sí, sí. Por ahí llego, porque estoy volviendo el 8. Así que por ahí si puedo, y es a la tarde, llego, voy, porque me encantaría estar. Me gusta tomar examen. Bueno, yo soy justo una de las últimas siempre para rendir, así que no hay problema. Bueno, espérame, Sofía. Yo te espero, no pasa nada. Bueno, y si alguien queda para el 16 también. A nosotros nos gusta tomar examen también, y ninguno de los de las cátedras nos olvidamos de cuando rendíamos. Así que no es un momento tedioso para nosotros tomar examen y tampoco pretendemos que lo sea para ustedes. Lo que sí necesitamos es que ¿La estudien. última clase cuándo va a ser entonces? Con Fabián. El martes. El martes. Y vas a hablar vos, Adriana. ¿Perdón? ¿No te toca a vos exponer? Ah, sí, sobre la parcería, pero ¿esa es la última clase que tenemos? Sí, creo que sí. Sí, hoy en el grupo nuestro, Freddy dijo que esa era la última clase. Es el día de mi cumpleaños, así que... Bueno. Te cantaremos el feliz cumpleaños con mucho gusto, Adriana. Así espero. Bueno, gracias. Bueno, chicos. Profe, ¿en la mesa está Fabián y Freddy nada más o hay otros docentes? Pregunto para saber sobre lo que Mira, yo creo que va a estar Fabián y Freddy. Si es así oral, es posible que esté Ariel. ¿Cuántos alumnos somos al final? Mirá, por eso me llamó la atención. 3 días van a estar tomando, pero bueno. Porque en principio yo siempre tengo, los jueves nunca tengo más de 23, 25, 22. Eso es lo que yo cuento acá siempre. Pero sé que hay muchos más inscriptos. ¿Cómo ser? Porque realmente no van a poder en un día. Mirá. Sí, por ahí estaría bueno que den tipo un cronograma. Yo estaría bueno pedir una lista porque en todos los casos, o sea el 9, o sea el 2, tengo examen el otro día, entonces... Sí, y yo tengo que viajar porque no soy de Mar del, entonces, para saber más que nada a qué hora voy. Ya veo que voy a la mañana. Somos muy molestos, perdón, pero bueno, si no se lo pedimos a usted, no sabemos a quién. No hay problema, no hay problema. Yo voy a hablar con Fabi, que va a ser el martes, y le voy a pedir que les organice todo esto. Así el que tiene que viajar, que tengan la consideración de que no venga a la mañana, si tiene que ser a la tarde. Pero perfecto. Bueno, nada. Adiós, no los voy a ver más. Bueno, gracias. Profe, un gusto y nada, de corazón, gracias por la buena onda. Bueno. Adiós. Buenas vacaciones. Igualmente. Chao, nos veremos. Chao. Chao, hasta luego.